El 15 de abril de 1856, la ciudad de Panamá fue escenario de una sangrienta reyerta. Como resultado de ello murieron 18 personas y quedaron heridas más de 30, además de ingentes pérdidas materiales como consecuencia del saqueo que sufrieron los almacenes de depósito del ferrocarril de Panamá. Amén de daños a la propiedad privada, perpetrados en el fragor del histórico combate. Las inmediaciones de la estación del ferrocarril, conocidas con el nombre de la Ciénaga, ese trágico día se convirtieron, por virtud de la violencia y el odio interracias, en improvisado campo de batalla. Panamá, ciudad encrucijada, crisol de todas las pasiones, ratificó en esa dramática fecha su condición de metrópoli de la aventura. El 15 de abril de 1856 se produjo el lamentable suceso conocido por el nombre del incidente de la Tajada de Sandía. La Tajada de Sandía. Resulta difícil imaginar que la negativa de un transeúnte norteamericano en pagar el ínfimo precio de $1 por una tajada de sandía pudiera propiciar los dramáticos sucesos de ese día. De acuerdo con las crónicas de la época, los protagonistas principales de la tragedia fueron Jack Oliver, un pasajero del vapor Elena que ese día arribó al puerto de Colón procedente de la costa atlántica de los Estados Unidos. Oliver formaba parte de la abigarrada emigración de aventureros que se trasladaban a California, la riquísima región aurífica descubierta en el año de 1848. El vendedor de sandía se llamaba José Manuel Luna, a quien la gente apodaba Parita por ser oriundo de ese pueblo. Buscando explicación a los sucesos, nos hemos tropezado con un ejemplar del Tiempo de Bogotá de la fecha, en el que se den a la publicidad el cruce de notas y memorándums entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Nueva Granada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con motivo de las absurdas pretensiones de este último país en lograr una compensación por las pérdidas materiales y de vidas sufridas por ciudadanos norteamericanos, en memorándum del 23 de febrero de 1857, dirigido a los plenipotenciarios señores Isaac E. Morse y James B. Bolen, quienes representaban los intereses de los Estados Unidos en la controversia, los señores Lino de Pombo y Florentino González, en representación del gobierno de Nueva Granada, ensayan una interpretación de los acontecimientos, haciendo un análisis de la turbulenta realidad del Istmo de Panamá. Nada más justo, nada más revelador que las palabras de los negociadores colombianos en su esfuerzo por desvirtuar la especie echada a rodar de que hubo premeditación o concierto previo con respecto a la masacre del trágico 15 de abril de 1856. Dice en parte el memorándum mencionado. El punto capital es los antecedentes de los sucesos y su inmediato origen. La población de Panamá estaba predispuesta contra la inmigración californiana por su brutal comportamiento ordinario y más predispuesta todavía contra aquella nueva especie de aventureros, cuyo criadero, cuyo lugar de reclutamiento, de recursos, cuyo punto de partida y de apoyo son los Estados Unidos, y que ha perfeccionado y puesto de nuevo en escena el antiguo filibusterismo. Esta predisposición desfavorable existía sobre todo en las masas de la clase desvalida, víctima frecuente de los ultrajes de la inmigración transeúnte y en gran número de proletarios forasteros llevados allí de las Antillas y de otras partes en calidad de obreros para el ferrocarril y abandonados luego a la miseria por la compañía. Tal predisposición era efecto natural de la experiencia, y existiendo ella, nada más fácil, más inevitable, que una explosión popular de cólera y venganza cuando la probase en nuevo atentado. La Nueva Granada no es culpable de que estuviesen así acumulados los elementos de una conflagración súbita y voraz. La realidad de Panamá, pues ofrecía un cuadro sombrío, la decantada tajada de sandía representó, todo lo más, la chispa que encendió el volcán de las pasiones reprimidas, el cual se consumía en su propio fuego. No hay que olvidar que para esa época el filibustero Walker hacía de las suyas en Nicaragua y Costa Rica, lo que obligó a los hermanos países a tomar las armas y combatir al incalificable invasor. Que esa misma actitud lamentable ha propiciado estallidos de furor popular a todo lo largo de la historia de nuestro país y del cinturón de Caribe. Que el irrespeto por el hombre, cualquiera que sea su condición social o sus características raciales, ha sido fuente de hondas calamidades y violentas reacciones. Los sucesos. Como ya se dijo, el 15 de abril de 1856 llegó al puerto de Colón el vapor Elena, trayendo a bordo más de 1,000 pasajeros de nacionalidad norteamericana, con destino a los placeres de California.
A eso de las 4 de la tarde de ese mismo día, los vagones del ferrocarril vaciaron sobre la ciudad terminal de Panamá ese abigarrado cargamento humano. La mayor parte de estos viajeros se regaron por los alrededores de la estación del ferrocarril, en el barrio conocido por el nombre de La Ciénaga, en espera de la hora de trasladarse esa noche en el vapor Taboga a la costa occidental de los Estados Unidos. Los hoteles, las fondas y demás establecimientos dedicados al expendio de alimentos fueron invadidos por la ola humana que miraba con curiosidad y desgano el pobre panorama que para ese tiempo ofrecía a los ojos de los viajeros la ciudad de Panamá. Como antes, como ahora. El comercio que se nutría del tránsito, alentaba una existencia precaria, sujeta a hechos por completo ajenos a su control. Y ese día, de regocijo y certeza de pingüis ganancias. Uno de los viajeros, de nacionalidad norteamericana, de nombre Jack Oliver, compró una tajada de sandía a un frutero panameño llamado José Manuel Luna. El norteamericano devoró el pedazo de sandía y se negó a pagar el valor de la misma. De inmediato se suscitó una agria discusión y Oliver, con el objeto de intimidar al humilde pariteño, sacó con gesto amenazador un revólver. Luna, lejos de atemorizarse, se armó de un largo cuchillo y con él en la diestra, se enfrentó al estadounidense, dispuesto a defenderse y a hacer valer sus derechos. Un compatriota del imprudente norteamericano, preocupado por el giro que tomaban los acontecimientos, se acercó al panameño y le pagó el valor de la fracción de sandía. Pero un peruano, de nombre Miguel Abraham, creyendo en peligro al panameño Luna, intervino en la disputa. Oliver, colérico, dispara su arma contra el peruano, sin herirlo. Sin pensarlo más, Abraham se lanzó contra Oliver y rodaron en el suelo enredado en lucha violenta. El peruano logró arrebatarle la pistola al norteamericano y con ella en la mano se dio a la fuga. Oliver, acompañado de otros estadounidenses que se habían acercado curiosos, persiguió a Abraham. Varios hombres del pueblo, al darse cuenta de la situación, se lanzaron a proteger al peruano, armados de piedras y garrotes. A las voces de socorro de los estadounidenses y otros connacionales se unieron a la lucha y pronto se generalizó una reyerta de descomunales proporciones contra los norteamericanos y criollos de todas las extracciones sociales. A la Ciénaga. El cura de Santa Ana, atribuyendo la enorme inquietud que se notaba en las calles adyacentes a la iglesia, a la aparición de un siniestro pavoroso, mandó a tocar a rebato. Eso secó a todos los vecinos de sus casas, los que inmediatamente se dirigían corriendo hacia los lados de la estación. Un solo grito, una sola consigna de combate, a la Ciénaga. A la Ciénaga. Ahora se trataba no solo de panameños. Todas las personas, de extracción hispanoamericana, hicieron suya la pelea. El asunto se convirtió en un choque de razas enardecidas. El motín comenzó a cambiar de aspecto. Los estadounidenses se guarecieron en el Hotel McFarland y en la estación del ferrocarril y los panameños y demás latinos comenzaron a levantar barricadas frente a esos edificios. Un violento tiroteo se suscitó entre los atacantes criollos y los copados estadounidenses. Interviene la autoridad. El vicegobernador del estado de Panamá, señor Francisco de Fábrega, acompañado del cónsul de los Estados Unidos Teodoro de Sablá, del señor Pedro de Obarrio Pérez y un fuerte destacamento de soldados, se presentaron al lugar del combate. El vicegobernador recibió un balazo en el sombrero muy cerca de su cabeza y uno de sus compañeros resultó herido por las balas del ejército estadounidense. El gobernador, profundamente encolerizado, ordenó a las tropas tomar por asalto los edificios en que se guarecían los estadounidenses. El populacho, enardecido hasta el frenesí, participó en la acción y después de una corta lucha, lograron su objetivo. El incidente provocó la muerte de 18 personas, entre norteamericanos y criollos, y más de 30 heridos, unos de extrema gravedad. Una gran cantidad de personas inicialmente traídas al país para la construcción del ferrocarril de Panamá y que ya se encontraban en estado de gran miseria por haber cesado dichos trabajos, se dedicaron al pillaje. Los depósitos de mercadería sufrieron esta calamidad que surgió paralela al combate. Reclamos del gobierno de los Estados Unidos. Después de los tristes sucesos del 15 de abril, el gobierno de los Estados Unidos inició una serie de representaciones con el fin de que el gobierno granadino se hiciera responsable por los acontecimientos en Panamá. Las reclamaciones eran verdaderamente inusitadas.
se pueden resumir de la siguiente manera. 1. La cesión en plena propiedad a los Estados Unidos de las islas de Taboga, Taboguilla, Urabá, Flamenco, Naos, Perico, etc. Dichas islas serían utilizadas para construir una base naval en la bahía de Panamá y poder de esa manera brindar adecuada protección al tráfico comercial. 2. Pago de los daños y perjuicios por la destrucción y robo de la mercadería depositada en la estación, e indemnización a las familias de los norteamericanos muertos y heridos en la pelea. 3. Renuncia en favor del gobierno de los Estados Unidos de los derechos del gobierno de Nueva Granada por la concesión del ferrocarril de Panamá. 4. A uno y otro lado de la línea del ferrocarril, se establecerá una zona de unas 10 millas de ancho, incluyendo las ciudades de Panamá y Colón, las que se constituirán en municipios independientes, bajo el control de los cónsules norteamericanos y de otros países europeos, con el fin de garantizar plena seguridad al tráfico comercial y al tránsito de los viajeros. Por supuesto, los mencionados municipios quedarían bajo la protección de la Armada de los Estados Unidos. Desde luego, estas reclamaciones encontraron enérgica oposición por parte del gobierno granadino, en vista de lo cual el gobierno norteamericano despachó al Istmo de Panamá los barcos de guerra Llano, Galten y St. Mary, con tropas de desembarco instruidas para ocupar Panamá demandado en el proyecto de convención redactado por la Cancillería norteamericana. Los señores Lino Pombo y Florentino González, mencionados anteriormente, basaron su negativa a considerar siquiera la propuesta norteamericana, en el hecho de que dichas proposiciones significaban en el fondo cesión íntegra, gratuita, inconstitucional y deshonrosa del territorio nacional, cesión que ningún gobierno puede exigir ni el otro otorgar, de conformidad con los principios que sirven de base a las instituciones políticas de esas repúblicas. Los plenipotenciarios colombianos se expresaron así, últimamente. Las proposiciones hechas presuponen que la Nueva Granada debe responder a los Estados Unidos por los sucesos de Panamá del 15 de abril de 1856 y por sus consecuencias desastrosas, estando probado, por imparciales y respetables testimonios, que aquellos sucesos tuvieron origen en la brutal conducta de un ciudadano de los Estados Unidos hacia un natural del país, que se agravaron por el apoyo que dieron a aquel individuo otros ciudadanos de los Estados Unidos, en vez de procurar su arresto, y llegaron al estado de irremediables por la autoridad y por la fuerza pública, a causa de la obstinación y enardecimiento de ciudadanos de los Estados Unidos. La administración ejecutiva actual considera no responsable a la República hacia los Estados Unidos por los indicados sucesos y por sus consecuencias, y no pudiera consentir en que el gobierno de aquel país fuera quien se pronunciase en definitiva acerca de la cuestión de responsabilidad, aun prescindiendo de la parcialidad notoria que por desgracia caracteriza los datos e informes en que él ha tenido que apoyar sus juicios. Se entabló una memorable batalla diplomática. Los representantes de la República de Nueva Granada lucharon denodadamente y los Estados Unidos se vieron obligados a someter la controversia al dictamen de una comisión mixta, la que condenó a la República Granadina al pago de $412.394 en concepto de indemnización por el ruidoso pleito. La suma fue cubierta con la renta que pagaba el ferrocarril de Panamá. Quedó así en esa forma finiquitado el grave problema, el cual ha pasado a la historia como el incidente de la tajada de Sandía. 18 muertos, 30 heridos y una pérdida de casi $500,000 para la República de Nueva Granada. Fuente original, Biblioteca Nacional de Panamá www.binal.ac.pa